tener que desatracarla para volver a salir. Tenemos un viento de 12 nudos aproximadamente y bueno, pues os voy a explicar cómo hacer la maniobra en solitario. Lo más importante es tener preparada la maniobra, colocadas las defensas a la altura del pantalón y por supuesto los cabos que vamos a utilizar. En este caso vamos a poner un largo de popa, que luego para salir nos servirá de sprint, y un largo de proa. Vamos a ello. Bueno, vamos a preparar los cabos. He cogido aquí para largo de proa y de popa, ¿vale? En este caso, este tiene una laza, ¿vale? El cabo lo tenemos que colocar ya preparado por fuera de los guardamancebos y los candeleros, ¿vale? De forma ya se va este otro, que va a ser el que vamos a poner en proa. No tiene gaza, y lo que le voy a hacer es una seguilla para pasarlo por la cornamusa y ya dejarlo listo y operativo. El largo de popa lo dejamos encapillado en la cornamusa por la parte de fuera y lo amarramos lo más cerca del través, de forma que tengamos fácil acceso a él. También lo tenemos que pasar por fuera, ¿vale? Hemos hecho aquí una gaza, una seguilla, lo encapillamos en la cornamusa, ¿de acuerdo? No lo vamos a pasar por el pasacabos de momento, porque va a ser un atraque de solamente unos minutos, y como voy solo, voy a colocarme el cabo más o menos al centro del barco, por la parte de fuera, de forma que lo pueda coger sin ningún problema. Un par de vueltitas, paso por dentro, así, ¿vale? Y ya lo tengo para que cuando yo me baje poder disponer de largo de proa sin hacer peripecias y evitar tener un accidente. Nos aproximamos al atraque al mínimo de máquina o casi sin máquina, ya que el viento también nos abate con fuerza. Al detener la arrancada, metemos marcha atrás y la popa cae a estribor por el efecto de nuestra hélice levógira. Ya el barco atracado de costado, solamente queda amarrarlo. Ponemos punto muerto y recordar que habíamos colocado tanto el largo de proa como el largo de popa colgados en el guardamancebos a la altura del través, de muy fácil acceso, como podéis ver. Bueno, la ley de Murphy se cumple siempre y en el momento del atraque la racha sube y nuestro anemómetro marca 20 nudos. Seguimos con la maniobra y bueno, la aproximación, el barco, a pesar de ir sin motor, que habíamos detenido digamos ya la máquina, el abatimiento hace que entremos en el pantalón con más velocidad de la deseada. Con el rebufo producido por el edificio, el barco se va un poquito hacia atrás, levantando una defensa, gracias a Dios, sin ocasionar ningún daño. La maniobra idónea para esta situación sería hacer cabeza en proa con un sprint de proa, pero necesitaríamos 2 personas y en este caso me encuentro solo.
La racha se mantiene bastante fuerte, ya se quedan entablados entre 18 y 20 nudos. Entonces preparamos el barco para salir. El largo de popa lo he pasado por seno y lo he amarrado a la cornamusa del barco. Liberamos el largo de proa. Subimos a la embarcación y soltamos el nudo de la cornamusa que sujeta lo que ahora es un sprint de popa y metemos marcha atrás. Al tener un viento bastante fuerte, el barco tiene dificultades para separarse del pantalán. Por lo tanto, tenemos que darle máquina. Tenemos que acelerar atrás, aguantando con el sprint, para que poco a poco el barco vaya abriendo. Podéis ver en la bandera que el viento es bastante fuerte, bastante considerable. Y ahora lo que tratamos es, con el timón a la vía, salir del atraque, liberando el sprint, que está pasado por seno, y rápidamente buscar un poco de barlovento antes de que el abatimiento nos eche de nuevo encima del pantalán. Estamos en un pantalán en forma de U y el viento también nos está abatiendo la proa fuertemente hacia sotavento, por lo que nos ha dificultado el realizar lo que sería nuestra ciaboga natural, que sería hacia babor, ya que nuestra popa cae a estribor por el efecto de nuestra hélice levogira. ¿Qué hacemos? En vez de dar fuertes acelerones atrás, para evitar que la popa caiga, simplemente detenemos la máquina y embragamos atrás, manteniéndonos lo más a barlovento posible y aprovechando la fuerza del viento para que nos vaya girando el barco. Buscamos el momento que tengamos el suficiente espacio para que, conociendo la curva de evolución de nuestro barco, podamos salir navegando de proa sin riesgo de rozar el barco con el pantalán. En este caso vamos a salir de popa. Al hacer la maniobra, la racha es muy fuerte, tengo dos manos y de forma, digamos, intuitiva he soltado el largo y no ocurre nada, consciente de que lo tengo que recoger de inmediato para poder dar marcha atrás. Si no, sí podríamos engancharlo en el timón o en la hélice. Al dar marcha atrás no podemos dar un acelerón fuerte porque provocaríamos la caída de la popa hacia la banda de estribor y podríamos acercar de nuevo el barco al atraque. Simplemente embragamos atrás, despacito, detenemos el barco y empezamos a coger arrancada hacia popa y ya podemos liberar el barco, salir de ese atraque que se convierte en una trampa y poder navegar en franquía.